gula y avaricia, pecados de ayer y hoy, ¿no? Exactamente. Creo que por ahí anda el título. Digo que no asombra a nadie que medianamente le interese este tema. Es un tema bastante comentado, el de los pecados capitales, de eso va esta columna, no estrictamente de la historia de los pecados capitales, sino de su vigencia en el repertorio contemporáneo. ¿Qué significará? Lo digo desde el vamos para que nos introduzcamos en la médula de la cuestión, de qué irá la gula y la avaricia hoy. Se entiende que no es la reposición de los discursos medievales cristianos, o al menos no solamente, esa es la intención, sobre la gula, la avaricia y los otros 5 pecados que componen la nómina de los 7 pecados capitales, sino que la pregunta es por la gula y la avaricia en el mundo capitalista. ¿Cómo se resignifican esos pecados medievales, muy analizados durante la Edad Media, muy importantes para la Iglesia Católica? Esto no dista de ser una anécdota. Eso como para un espíritu radicalmente ateo como es el mío, y no soy de ustedes, porque la fe va y viene, dice alguna gente. A mí se me fue y nunca volvió. No vuelve, pero, es algo que cuesta que vuelva. Vuelve, cuesta. En general, el escepticismo, como dice Alejandro Dolina, es un viaje de ida. En general es así. Pero habría que ir pensando, y digo ya para que ustedes me ayuden, si creen, ahora voy a comentar algo brevemente de los pecados capitales, pero en un segundo plano vayamos pensando esto de la gula y la avaricia, que intuitivamente la invitación es a pensar qué significa la gula y la avaricia hoy. Esta idea de un apetito voraz, insaciable, que, insisto, creo que es la nota distintiva del modo de producción capitalista, y por otro lado la avaricia, porque quien tiene la pretensión de comer infinitamente es justamente quien no concibe compartir el alimento, porque lo reclama todo para sí. En esa medida creo que se puede resignificar la gula y la avaricia, que por lo demás en el repertorio medieval están bien diferenciados, por eso son 2 pecados capitales distintos, pero yo creo que en definitiva no son tan distintos. Quien pretende comer para sí solamente es aquel que no está dispuesto a compartir nada, sino a retenerlo todo, lo que sí ilustra bastante en relación a las comilonas medievales. Usted como historiador lo sabe, que era comer hasta el vómito, para no entrar en otras imágenes escatológicas, pero estas comilonas pantagruélicas, para decirlo, con un término que ya es posterior al medievo, pero estas comilonas pantagruélicas terminaban en una escatología deplorable. Por eso digo que son básicamente grotescas las imágenes medievales que por supuesto tienen una finalidad didáctica, que es alejar a las personas de estos pecados capitales. Yo dije que no iba a hablar del medievo, pero es interesante una nota, porque esto fue atributo de muchos teólogos medievales, pero acaso el más ilustre de ellos, Santo Tomás de Aquino, decía algo bien interesante en relación a los 7 pecados, porque explicaba por qué son capitales. Uno cree que un pecado es capital por su magnitud. Pues no, un pecado no es capital por su magnitud. Decía Santo Tomás de Aquino que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable para el espíritu humano. De manera tal que en su deseo el hombre comete otros muchos pecados. Es decir, para incurrir en gula, no solo se incurre en gula, sino que se incurre en muchos otros pecados de orden inferior, pero pecados al fin. Entonces, es capital por, digamos, la cantidad de tropelías que hay que cometer para llegar a ese fin, que no dice Santo Tomás que sea repudiable, sino que es excesivamente deseable. Por eso son pecados capitales, que podemos repasar brevemente la lista para dar un pequeño contexto para quien no lo estuviese, porque además ya estamos recomendando de por sí la película
que todo el mundo ha visto, pero es bueno volver a verla, yo cada tanto la veo, Seven en inglés, o los 7 pecados capitales, o pecados capitales simplemente en español, por supuesto con Brad Pitt, con Morgan Freeman, película de 1995. Impresionante película. Valiosísima, impresionante. Y los 7 pecados, para quienes no los conozcan, son la ira, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, la envidia y la avaricia. No se puede decir que la lista esté mal hecha. Digamos, la lista ayer y hoy, tal como es el título de la columna, más o menos atrás sobre eso bosqueja bastante el espíritu humano. Pero a mí me impresiona mucho esta idea de Santo Tomás de que justamente se incurre en estos pecados porque son excesivamente deseables. Sí, está muy bueno eso. No sé si digamos está muy bueno, pero digamos está muy acertada la definición. Y claro, porque tal vez a algunos sea muy evidente, la lujuria es excesivamente deseable. Bueno, prácticamente la definición misma de lujuria implica un exceso deseable, que otra cosa es la lujuria, ¿no? Pero la soberbia, bueno, también la soberbia, para el soberbio es alimento. En definitiva, todos los pecados capitales son alimentos para un vicio, porque sí, también se los llamó vicios cardinales, son grandes vicios. Y fíjese, las imágenes, ¿no? Esto también, los medievales, esto en El nombre de la rosa está muy claro, eran muy buenos para la iconografía respetuosa de los santos y de Jesús y de la Virgen, pero también eran muy buenos para la sátira. Cuando querían ridiculizar o satirizar algo, también sabían elegir muy bien el repertorio visual. Y por ejemplo, la ira la relacionaban con el león, ¿no? Argentinos y argentinas, creo que algo de esto sabemos. La ira, el león. La gula, acá fueron poco creativos. La gula con el cerdo, ¿no? Animal que nunca gozó de prestigio. La soberbia con el pavo real. Está muy bien. A usted que le gustan las expresiones populares. Pavonearse. Y bueno, ¿qué otra cosa hace un soberbio sino pavonearse? La lujuria con la cabra. Yo acá no sé por qué la cabra pagó los platos rotos de la lujuria. La pereza y caracol. Perfecto. Otros dirían la tortuga, recordando a algún expresidente. La envidia, la serpiente, figura clásica, la serpiente. Sí, claro. La envidia. Y la avaricia, el sapo. El avaro, el sapo. Bueno. Que también le aporta el repertorio visual que le corresponde a cada pecado. Evidentemente, esto es una pedagogía del castigo eventual que podría recibir una persona que incurre en los pecados capitales, ¿no? Evidentemente, todo catecismo es una pedagogía, si no, ¿para qué otra cosa se hace un catecismo? Sí. Sino para amenazar gente. Entonces, en este caso yo creo que son amenazas muy, muy concretas, que evidentemente tenían que llegar a un público muy amplio, porque la gente supongo que estará muy, muy deseosa de incurrir en algún pecado capital. Pero en el caso de la gula, es esto, es la comilona sin fin. Y en el caso de la avaricia es el que no tiene solidaridad alguna. Y bueno, para mí el que come sin pretensión de término alguno es exactamente lo mismo que el avaro. Y podríamos generalizar, porque la raíz en definitiva de muchos de estos pecados es la codicia. Si hay algo que está detrás de la gula, de la avaricia, es en definitiva un espíritu codicioso. Después lo que uno quiera retener para sí, si es alimento, si es dinero, si es placer físico, si es engreimiento, bueno, es anecdótico. Pero claramente quien incurre en un pecado capital solamente se ve a sí mismo y no ve a nadie más. Y en todo caso, si necesita de un otro, ese otro no es sujeto, es objeto de consumo. Entonces, en ese sentido, creo que los pecados capitales ilustran bastante bien el día a día del capitalismo. Como cuando se dice capitalismo salvaje, es una redundancia.
todo capitalismo es salvaje, y yo creo que los pecados capitales ilustran bastante eso. Recomendamos mucho la película Seven. Siempre me gusta la frase final, que no es spoiler, porque es como un epílogo, que la dice Somerset, que es el personaje que interpreta a Morgan Freeman, cita a Ernest Hemingway. Ajá. Y Hemingway decía: el mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar. Y el personaje de Morgan Freeman dice: solo estoy de acuerdo con la segunda parte. O sea, de que vale la pena luchar por el mundo, pero que de buen lugar tiene poco y nada. Pero bueno, ahí vean Seven y comprobarán una película muy bien armada. El guion es impresionante. Eso era lo que te iba a agregar, de que para los que por ahí somos gustosos del cine de este estilo, ¿no? Digamos, que puede involucrar el crimen, digamos, pero también tiene cierta formato, digamos, donde uno puede encontrar algún tipo de reflexión, si se quiere, ¿no? La película resalta por un excelente planteo, ¿verdad? Digamos, que puede le cae bien y le resulta atractivo a aquel que busca la trama narrativa, ¿no? Digamos, a aquel que dice, bueno, me gustan las buenas historias, pero también, digamos, a aquel que es un poco tal vez más exigente y está buscando algún tipo de otra algún otro pensamiento, digamos, y al que también busca encontrar también un relato visual. Sin duda, creo que es una síntesis perfecta. Es una excelente historia que al mismo tiempo, a quien le gusta ir un poco más allá, porque en la película se nombra a Chaucer, se nombra a Dante Alighieri, se nombra a todos los que escribieron sobre los pecados capitales, pero al mismo tiempo eso es parte de una pista fundamental dentro de la trama. Tratar de entender, esto sí es un lugar común, pero Seven lo hace muy bien, tratar de entender cómo funciona la mente de aquel que persigo. Yo recuerdo una de las mejores líneas del Silencio de los Inocentes. Cuando salió Seven, se la comparó mucho con el Silencio de los Inocentes porque está dentro de la dinámica de estas películas thriller, psicológicas, suspenso, que en la primera mitad de los 90 fueron furor porque en parte también reflejaban el fenómeno de los asesinos seriales norteamericanos que estaban en un momento muy alto. Sí. No solo hay es un fenómeno que en los Estados Unidos viene desde la década del 70, pero que tiene etapas. Y bueno, la primera mitad de la década del 90 fue bastante rica en el morbo incluso de los espectadores por este tipo de historias. Eso. Sí. Y Hannibal Lecter, que es el protagonista del Silencio de los Inocentes, en un momento clave, cuando tiene este ida y vuelta tan particular con Jodie Foster, que interpreta a Clarice Starling, que es la agente del FBI encargada de que el doctor Lecter le ayude a resolver otro crimen, ya Lecter le dice, bueno, pero usted piense, ¿qué hace la persona que usted busca? Y ella responde, mata. Y Lecter muy fríamente le dice, eso es circunstancial. Claro. Él lo que hace, claro, dice, él lo que hace es codiciar. Él es un codicioso. Y le dice, ¿cómo empezamos a codiciar? A través de lo que vemos todos los días. Y ahí le da una clave, que la primera víctima tenía que ser una conocida del asesino, porque se empieza a codiciar lo que uno ve todos los días, y no puede tener claro. Creo que estas películas son buenas en la medida en que, como vos bien decís, te dejan algo más, que en general es una revelación oscura, pero no por eso menos interesante, del espíritu humano. Exacto. Bueno, Andrés, digamos. Bueno, esto ha sido todo, amigos y amigas. Quédense pensando en la gula y en la avaricia. Si incurren en gula, si incurren en avaricia en este tiempo de tanta indiferencia, de tanta falta de solidaridad. Mi idea era esa, ¿no? Y sobre todo a 50 años del asesinato de Mujica, los que no comen porque todo el resto, que es muy poquito, todo ese otro resto, se lo come todo. Exacto. Ese era el sentido ético-político último de
de esta columna, que por lo demás es anecdótico, el tema de los pecados capitales, pero vayan, búsquenlo, siempre es interesante pensar cómo toda una época se formateó, estoy hablando del medioevo, se formateó en base a estos preceptos, ¿no? A regimentar el comportamiento de las personas a través de virtudes y de pecados. Hoy no creo que la subjetividad humana funcione de esa manera, pero no simplemente porque Dios haya muerto, la situación del modo de producción es distinta. El feudalismo no es el capitalismo. Nosotros estamos bailando con la parte más fea de la historia de la explotación del hombre por el hombre. Pero eso será tema de otras columnas. Así que nos volvemos a encontrar cuando el azar nos encuentre. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, digamos, y queda demostrado que la columna no tenía absolutamente ninguna, tenía simpleza, pero tenía su profundidad. Usted ha terminado acá recordando el caso del sacerdote Mujica, ¿no? Y, digamos, comparándolo y trayéndolo también a este contexto tan dificultoso y donde, pese a que sea un momento donde podría o debiera haber cierta compasión, a veces parece que lo que hay es ostentación, incluso, además de haber avaricia, ¿no? Codicia y gula, ¿no? Bueno, sin duda, David. Muchísimas gracias, Andrés. Si querés agregar algo. No, me despido con esto. Hay una ostentación de la crueldad. Efectivamente, creo que si habría que actualizar, o hubiera, mejor dicho, que actualizar la lista de los pecados capitales, hoy el más grande es la crueldad. Y el vanagloriarse en la crueldad. Esto es algo bastante singular, tristemente singular. Pero sin duda que nuestro tiempo argentino, ¿no? Creo que el gobierno de Milei va justamente de eso, de el regodeo en el lodo del sufrimiento ajeno. Y esto, si no nos interpela, más allá de la administración Milei, creo que no tenemos ningún rumbo. Pero lo seguiremos charlando en próximas columnas. Gracias, David, gracias, Anaí, y gracias a la oyentada, claro. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, y pronto estamos nuevamente con vos. Bueno, ha pasado Andrés Russo con esta columna que nos habló de la avaricia, de la gula, de la codicia, ¿no? Y de la también de las actitudes que tenemos hacia nuestra propia realidad y hacia todo lo que nos rodea, simplemente, digamos, y no tan simplemente en esta realidad del hoy, que es tan dura y que uno la encuentra y la choca en todos lados donde va, ¿no? Y a veces también, digamos, uno encuentra dentro de esta situación compleja y complicada, encontramos también el yo, lo que a mí me pasa, lo que a mí me falta, lo que yo quiero. Diga. No estoy. Sí, está. ¿Cómo que estoy? ¿Me escuchás ahí? Ah, pensé que no estaba. No, muy interesante esto de reflexionar lo que nos trae Andrés, ¿no? Que esta parte es la del pensamiento, la de reflexionar, porque en este contexto donde todo hay que hacer sin pensar, hay que hacer algo porque hay que hacer algo, pero después nos chocamos con todo esto, todo ese listado que nombró Andrés y vos también ahí recopilabas. Entonces me parece muy importante pensar, y cuando llamamos a pensar me pongo a pensar en cómo no combatir esto, ¿no? Sino contrapones esto. ¿Con qué contrapones esto? Y bueno, vos decís la situación actual. Claro, no, si vos me decís, bueno, es todo muy yo, es todo, bueno, vas a lugares donde hay avaricia, ¿cómo se contrapone esto? ¿Cómo uno también puede hacer algo con las mejores intenciones, con una mirada hacia el otro, con
una perspectiva solidaria, y me parece, digo, contraponer sí, con sí. eso, me parece que es una forma, pero también hay que pensar, porque buenas voluntades tenemos todo, pero no sé si van para el mismo lugar. Exacto. ¿Y desde dónde se empieza? Eso también es bastante importante. Entonces, ahí también hay algún lugar de donde hay espacios desde donde los cuales se sostenga un nosotros, es decir, donde se sostenga esta convicción, digamos, como decía Andrés, Sí, un nosotros. este final de Seven, donde decía, el mundo es un lugar agradable por el que, pese a todo lo que pasa, el mundo es un lugar agradable por el que vale luchar, es decir, un lugar donde compartimos todos. Me parece que, digamos, también esa convicción está en decadencia entre aquellos espacios que deberían ser los que sean una especie de faro o de bastión que sostengan, digamos, en épocas difíciles, la posibilidad de abrigar esta convicción, ¿no? De que, pese a que esto está sucediendo, en el nosotros hay algo que entre todos podemos ayudarnos. Ahora, digamos, si todos nos refugiamos en el yo. Claro, porque, a ver, el nosotros muchas veces es un nosotros homogéneo. Claro. ¿No? No un nosotros diverso, que contiene la diversidad. Ajá, así es. Y ahí empieza el yo. Yo Bueno, esto, yo lo otro. Bueno. Yo no la quiero. Está interesantísima, pero digamos, y supongo que también les resulta interesante a los que nos escuchan, pero tenemos una entrevista pactada, así que si te parece, nos vamos a ir a buscar un pequeño break, que nos dé un respiro para poder entrar en la entrevista que vamos